la cerda se alimentó con estas fuentes más biodisponibles y luego también hubo una ventaja hacia los lechones, porque la leche de las cerdas con las que se utilizaron estas fuentes más biodisponibles tenía más contenido en kilocalorías por kilogramo, así como también grasa, energía, sólidos totales y también sólidos no grasos. Entonces, de una manera u otra, esto también termina pesando en el resultado y respuesta zootécnica también de los lechones. Bienvenidos a un episodio más de Cerdocast. Hoy vamos a hablar sobre nutrición mineral aplicada a la industria porcina. Y para eso tengo la suerte de presentarles a la doctora Alexandra Naranjo. Alex, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí con ustedes. Realmente es un espacio muy interesante para poder interactuar y compartir algunos detalles de este tema tan interesante de nutrición mineral en cerdos. Alex, es un tema que a mí me encanta realmente. Hay un montón para charlar y me gustaría que arranquemos con una pequeña introducción. Pero antes de ir a la parte técnica, me gustaría que te presentes y nos cuentes un poquito tu historial, digamos, profesional. Muchas gracias. Sí, bueno, soy médico veterinario zootecnista. Tengo una maestría y un doctorado en nutrición animal con énfasis en nutrición de monogástricos. Adicionalmente, también cuento con una especialización en producción de aves y cerdos, todo ello realizado en Brasil. Y más de, vamos a decirlo, 20 años de experiencia en el campo de nutrición animal en diferentes compañías en los dos lados, tanto en la parte de integraciones verticales como en compañías multinacionales que están focalizadas en el tema de nutrición animal. Con algunos trabajos en la región, en Latinoamérica, en roles tanto técnico, técnico comercial, y también con la suerte de haber participado en equipos de innovación, pero desde el foco de poder trasladar o validar de una manera práctica esta aplicación de las innovaciones, adaptándolas un tanto a la realidad productiva de LATAM, de Latinoamérica. Por ejemplo, también el uso de modelaje en cerdos y aves. Básicamente ese es un poco en resumen, lo que he hecho durante este tiempo en este mundo interesante de nutrición animal. Excelente, y trabajás ahí codo a codo con Juan Miguel Peralbo, ¿no? Porque mencionaste modelaje y me Exactamente, acordé sí. automáticamente de él. Sí, sí, exactamente. Con él pudimos complementar. Era un tema que a mí me quedaba como un pendiente porque en aves ya lo habíamos conseguido hacer años pasados, pero en cerdos como que no habíamos podido colocar la propuesta de Trau Nutrition en modelaje en cerdos, cerdos de engorde, en la parte de crecimiento y engorde per se, y con él pudimos canalizarlo y ya tenemos implementado en algunos países y en algunas cuentas con importantes resultados interesantes. Sí. Qué bueno, Alex. Bueno, para poner a todos en la misma página, Alex, ¿qué rol desempeñan los minerales en la nutrición porcina? Bueno, el impacto de minerales en nutrición animal y porcina, en este caso en particular, es bastante significativo. Son micronutrientes, hablamos de microingredientes o micronutrientes por la pequeña cantidad que se utiliza y se suministra en las dietas, pero realmente yo los considero que tienen macro responsabilidades. Participan en varios procesos. De hecho, hay más de 18 oligoelementos y estos se definen como esenciales en nutrición porcina. Sin embargo, algunos como más críticos, si los podemos decir así, en ciertas etapas incluso del crecimiento de los cerdos, como el hierro, el manganeso, el zinc, el cobre, selenio, yodo, terminan siendo capaz los más relevantes y los que más, digamos, más énfasis se hace, pero son varios de ellos, ¿no? Y esto también porque sabemos que en las concentraciones de los de ingredientes que utilizamos en formulación posiblemente no llegamos a cubrir los requerimientos, ¿no? Además, considerando también el efecto de la ingesta, los programas de alimentación, pero también el rol importante de cómo se absorben, si es adecuada esta manera de absorción, terminan participando en funciones fisiológicas claves catalíticas, también metabólicas y reguladoras, incluyendo un tema no menos importante y hoy bastante relevante, que es de la respuesta inmunitaria, también en la reproducción y en el crecimiento. Entonces, realmente participan, tienen roles preponderantes en muchas de las funciones metabólicas
y termina siendo importante también cuidarlos y tener controlado el aspecto directamente con ellos. Excelente. Y acá hablamos de tanto minerales para la nutrición y también en algunas regiones todavía se puede usar como una herramienta de reemplazo, por así decirlo, de antibióticos, ¿no? Cuando hablamos de zinc, por ejemplo, de cobre. Exacto. Sí, definitivamente hoy hay otras preocupaciones, ¿no? Justamente esas regulaciones, países exportadores como Argentina, Chile, Brasil y otras, incluso hay otras que van a empezar a exportar, que es lo interesante en nuestra región hacia otros mercados, termina siendo importante también que se alineen a esos requerimientos o esas regulaciones y eso implica buscar alternativas que puedan reemplazar los promotores antibiótico para el crecimiento. Entonces, y los minerales, cobre y zinc juegan ahí un rol interesante. Y luego después se suma a esto también el tema de sostenibilidad, que seguramente más adelante lo abordamos. Sí, 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 es súper interesante porque uno cuando ve la película que ya pasó en Europa, básicamente, yo digo que es el diario del lunes, pero ya vimos que tuvieron ciertas restricciones en cuanto al uso de antibióticos, de promotores de Sí, crecimiento en las dietas. Ah, nosotros correcto. estamos atravesando ese proceso en diferentes lugares de Latinoamérica. Por suerte el know-how ya fue desarrollado y ustedes tienen experiencia a nivel global y ya ayudaron a pasar esos desafíos, ¿no? Sí, es correcto. Hay algunas estrategias. Evidentemente, los minerales forman parte de esa estrategia porque hoy por hoy de repente no le podemos dar todo el peso a un solo producto, pero sí forman los minerales gran parte de esta estrategia para poder cubrir ese requerimiento de retiro de antibióticos como promotores de crecimiento. Y eso, evidentemente, con las restricciones que vienen desde el 2006, incluso en Europa, Estados Unidos, termina que esos mercados han generado experiencias buenas, malas, procesos distintos que hoy incluso ya se tiene como alternativa más eficiente, más eficaz y no menos importante que tenga un retorno a la inversión también asertivo, ¿no? Que eso a la par es lo que hoy preocupa más a los productores, ¿no? El costo de producción, el retorno de una inversión como este tipo en el caso de minerales para poder retirar algunos productos como promotores de crecimiento tipo antibiótico. Sí, sí, sí. Y esto es súper relevante cuando pensamos en el crecimiento que está teniendo Latinoamérica y que va a seguir teniendo y a los mercados a los que va a apuntar, porque esos mercados son los que ya atravesaron este tipo de desafíos y dijeron, nosotros no queremos Sí, consumir eh, carne de cerdo que haya tenido cierto tipo de promotores de crecimiento en la dieta y demás. Entonces, quizás para un mercado interno no es no es para allá, pero si exacto. pensamos en crecer, vamos a tener que poner esto sobre la agenda. Y ahí es donde aparece esto que Ujú. mencionaba Alex, las concentraciones farmacológicas de algunos minerales que sirven como sustitución o como reemplazo de alguna manera de Sí. esos fármacos a la dieta, ¿no? Es correcto, es correcto. Digamos que aparte de cubrir requerimientos nutricionales básicos con dosis que conocemos y que incluso estas dosis, digamos, nutricionales o fisiológicas, normalmente se han descubierto por trabajos en dosis respuesta para poder atender el requerimiento mínimo, ¿verdad? Luego después viene la parte de dosis farmacológicas que mencionas. Y bueno, de ahí interesante que hay un estudio que se hizo en el 2020, un survey realmente que se hizo con varias empresas en la región, en LATAM, y donde se ve ese efecto, ¿no? Por ejemplo, en la parte esta de 21 a 70 días, cómo también el cobre termina en esas dosis farmacológicas generando un papel preponderante, ¿no? Hablamos de entre 100, 140, 200 ppm más o menos, justamente apuntando a ese foco, ¿no? Con efectos evidentemente que van a cubrir tema de conversión alimenticia, crecimiento y demás. Y en el caso del zinc también, ¿no? Para cubrir ese tema de dosis mecánicas que hablamos o dosis, digamos, o diarreas mecánicas o aquellas que están relativas a las transiciones de la alimentación. Se habla que hay un estimado que todas estas empresas, que fueron varias, utilizaron en promedio entre 1.800 a 2.000 ppm de zinc justamente para ese tema, para ese control, ¿no?
farmacológicamente hablando, ya con dosis más altas relativas a las dosis fisiológicas. Entonces, y así, pues hay varias otras, en otras etapas también entran a jugar un papel interesante con ese objetivo, tanto cobre como zinc en particular. En ese sentido, hay un montón de estudios realizados en lo que es la etapa post-destete, porque ahí es donde se presenta el mayor desafío, con diferentes dosis Sí, de zinc, de cobre, diferentes combinaciones. Y a los que están escuchando, no hace falta más que escribirme en caso quieran. Trau hace muchísimas investigaciones en esto. Recuerdo cuando estábamos en Kansas State que también hicimos varios factoriales, ahí varios estudios sí. para entender cuál es la mejor implementación, la mejor estrategia de inclusión de zinc y de cobre. Y creo que lo que más me quedó de esos estudios fue que es una herramienta excelente, pero que no está bueno usar a lo largo de toda la recría, ¿no? Porque a veces se entusiasman mucho los productores o nutricionistas. Sí, es correcto, es correcto. Fíjate que gran parte de estos resultados apuntan a estas primeras etapas, ¿no? 70 días, incluso focalizando muy fuerte a ello. Y luego posteriormente, especialmente zinc y cobre en dosis farmacológicas. Y luego a partir de los 71 días en adelante ya se va haciendo un control mucho más específico en cobre. Zinc sale, pasa a trabajarse como dosis también nutricionales y cobre se va modulando la inclusión incluso un poquito más baja. Pero sin embargo hay algunos trabajos, no solamente de Trau y los de Trau y los que usan diferentes fuentes, tanto orgánicas como inorgánicas, pero con enlaces covalentes, que son los que van a tener una mejor biodisponibilidad, un efecto bastante interesante sobre el tema de ganancia de peso diaria y conversión alimenticia. Entonces, creo que ahí lo importante es saber montar una estrategia, saber modular y tener claramente definidos cuáles son los objetivos, ¿no? Eso creo que es lo más interesante. Y luego ahí el rol que empiezan a jugar otros minerales, incluso con fuentes más biodisponibles, como también el manganeso, no menos importante también. ¿Sí? Excelente, excelente. Alex, y antes de pasar, hay unas preguntas que se me vienen a la cabeza, como por ejemplo, ¿cómo impacta las sales asociadas o esas presentaciones de minerales? Pero antes de pasar a eso, nos metimos un poquito en diarrea y nos metimos en etapa post-destete. ¿Cómo impactan las otras categorías de cerdos? ¿Qué tipo de impacto puede llegar a tener significativo sobre lo que es sitio uno y sitio 3? Es interesante porque ahí lo que mencionaba hace un momento, la estrategia que podamos montar, ¿no? Dando un énfasis en esas etapas incluso de mayor estrés, porque el tema a veces del dosis respuesta o los requerimientos nutricionales a veces no toman en consideración otros factores como aquellos, ¿no? Las etapas de transición que son críticas, donde hay procesos de estrés fisiológicamente conocidos, es poder reforzar en aquellos momentos y en aquellas circunstancias para poder además cubrir las otras necesidades especiales como aquellas que mencionamos anteriormente al sistema inmune. Entonces, la relevancia viene justamente darles fuentes, hablando un poco esto ya, retomando lo que tú mencionabas, sales comparativamente versus fuentes más biodisponibles o menos reactivas, incluso desde el mismo punto de vista de efectos sobre consumo, ¿no? El tema de higroscopicidad y también ya dentro del alimento poder minimizar lo que las fuentes, normalmente vamos a hablar de las fuentes sulfatadas como referencia tienen, de poder generar incluso reactividad por ser higroscópicas, ¿no? Entonces, parte desde eso, ¿no? Desde cuidar que no ejerzamos negativamente ningún efecto en el alimento, luego en el proceso, si son dosis farmacológicas, en el proceso de consumo de alimento, y que éstas sean más biodisponibles y que el mineral llegue justamente a cubrir todas estas funciones que mencionábamos antes. Entonces, en todas y cada una de las etapas, creo que hay que pensar en una estrategia, conocer, que es importante, creo yo, es conocer tu sistema productivo, dónde podemos tener esos puntos críticos de control refiriéndonos a los impactos en estrés para poder allí de alguna manera ayudar y suplir de mejor manera la nutrición mineral. Cada una de las etapas es clave. Foco es en cubrir esos momentos críticos, estresantes, cualquiera que estos fueran,
y luego finalmente poder incluso tener una respuesta zootécnica mucho más asertiva y relativa al costo-beneficio adecuado. Excelente. Y ahí mencionaste la biodisponibilidad o la eficiencia de utilización De absorción. de esos minerales. Ujú. Eso es interesante porque, de nuevo, rebobinando un poquito, pero tenemos que sacar los antibióticos o los promotores de crecimiento de de la dieta. Y ahí aparecen algunas estrategias como dosis farmacológicas de óxido de zinc, de cobre, pero lo que tiene eso, lo que la Season 2, la temporada 2 de desafíos de todo esto, es que Sí. esto tiene un impacto a nivel medioambiental. Entonces ahí es donde aparece o donde cobra relevancia lo que es la biodisponibilidad y la eficiencia, ¿no?, de utilización de esto. Definitivamente hay una demanda creciente de fuentes minerales estables. Vuelve y juega, ¿no? Nosotros contamos con la experiencia de países europeos, Estados Unidos, que justamente tienen estas normativas, pero ya en nuestra región hay demanda fuerte. De hecho, hay un estudio que se ha hecho desde el 2023, DataBridge menciona que en LATAM, en cerdos en particular, desde el 2023 hasta el 2030, del 2033 va a haber un crecimiento que está en el orden de entre 5 a 7% durante estos 10 años, justamente para estas fuentes minerales más estables, con alta biodisponibilidad, y no solamente para cubrir requerimientos, sino justamente para focalizar al tema de bienestar animal, que se me había quedado un tema importante allí, y también la creciente preocupación sobre sostenibilidad, minimizando de esta manera emisiones de metales pesados que al medio ambiente, lo que hace que determinen esta búsqueda de estas fuentes que ofrezcan mayor o alta biodisponibilidad o digestibilidad bajo condiciones variables de alimentación, que esa es la parte importante, porque creo que tenemos en el mercado existen varias alternativas. Lo que hay que entender bien es cuál se adapta a nuestra realidad, ¿no? Hay desafíos crecientes también con los mercados exportadores que van a vincularse a esas exigencias de países importadores. Ya mencionábamos el tema de reducción de antibióticos promotores de crecimiento. Y bueno, es interesante ser más asertivos en ese sentido, ¿no? Buscar alternativas, existen alternativas, hay que entender muy bien cuál es nuestra realidad para poder tener una mejor opción que se adapte justamente a cubrir lo que estamos buscando. Es curioso, Alexa, ahora en Argentina se está viendo un retiro de estos antibióticos y ahí es donde, primero, varias ineficiencias de los sistemas de producción salen a la luz, ¿no? Porque muchas Eso. veces tapamos a ver, algunos errores de manejo, de flujos de producción, de varias cosas, pero también es interesante cómo las empresas ya tienen que empezar, los suppliers de la venta de Sí. premix y demás, tienen que empezar a usar este tipo de tecnología y considerar esta estrategia como para generar un resultado en granja, ¿no? Porque a veces es muy difícil ajustar desde cómo se produce, pero uno como proveedor de tecnologías tiene que darle en el clavo, digamos, como para que genere el mejor resultado productivo posible. Correcto, o sea, no podemos desvirtuar la importancia o del impacto que tiene el manejo y hoy por hoy también el tema de bioseguridad. Entonces, yo creo que todo es un conjunto, ¿no? O sea, todo que tiene que estar vinculado, sanidad, nutrición, manejo, genética también. Entonces, si bien hoy hay ese desafío, creo que es un momento más crítico de poder trabajar y poder cubrir todas esas aristas en conjunto, ¿no? Justamente para poder llegar a los objetivos planteados. Definitivamente un aditivo, como en este caso, incluso fuentes mucho más disponibles de minerales, nunca va a poder llegar a cubrir deficiencias desde el punto de vista de manejo o de otro tipo de deficiencia. Entonces, por eso es súper clave que todo esto se maneje desde el punto de vista de nutrición, aditivos, alternativas, manejo per se como un todo, ¿no? Y trabajar en función de esos objetivos, para no descuidar ninguno de estos detalles que, si bien es cierto, hay ayuda con este tipo de aditivos, no pueden hacer mucho si es que no se trabaja en conjunto con todos estos puntos antes mencionados. Excelente. Un comentario nomás, sin ir más lejos, Alex, el último episodio que publicamos es sobre el programa argentino de carbono neutro y nos explican ahí por qué los productores tienen interés de sumarse a este tipo de programas,
porque a la hora de exportar van a tener algún tipo de impacto y van a tener mayor Exacto. penetración de mercado si se ocupan de este tipo de cosas. Así que muy Sí. oportuno este episodio. Eh, en términos de investigación, Alex, no me canso de leer publicaciones que ustedes hacen, pero ¿dónde ves dónde ves que está yendo la investigación? ¿Cuáles son esos estudios más aplicados, más relevantes para los productores que han hecho en los últimos años? Mira, sin lugar a dudas es buscar alternativas a fuentes más biodisponibles, relacionando todos los puntos que mencionábamos antes, ¿no? Las funciones específicas, pero también el tema de sostenibilidad y bienestar animal. Entonces, hay una publicación que a mí una de las últimas, y tú mencionabas algo interesante hace un momento sobre el usar en largos periodos de tiempo este tipo de fuentes. Y hay un trabajo en particular que es bien interesante de Ning Lu en el 2018, donde en un largo periodo de tiempo sostiene en la dieta fuentes de cobre altamente biodisponibles comparativamente con fuentes sulfatadas. Combina incluso luego cobre, zinc y manganeso para cerdas en gestación y trata de ver el efecto de rendimiento zootécnico y también salud, tanto en las cerdas como en los lechones. Entonces, lo interesante de todo esto es que no es solamente hoy termina siendo relevante hacia el uso en la dieta, por ejemplo, de las cerdas, y este estudio con 6 tratamientos muestra una diferencia interesante en parámetros reproductivos, en el rendimiento, incluso en el peso de los lechones al nacimiento y también el contenido de la leche. Entonces, eso está altamente vinculado una cosa con otra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se pudo observar y a dónde va un poco los siguientes estudios hacia más allá la funcionalidad de este tipo de herramientas? Las cerdas tuvieron un peso al destete ajustado mayor para la camada y también los lechones de manera individual. Entonces, es decir, la cerda se alimentó con estas fuentes más biodisponibles y luego también hubo una ventaja hacia los lechones porque la leche de las cerdas con las que se utilizaron estas fuentes más biodisponibles tenía más contenido en kilocalorías por kilogramo, así como también grasa, energía, sólidos totales y también sólidos no grasos. Entonces, de una manera u otra, esto también termina pesando en el resultado y respuesta zootécnica también de los lechones. Y no menos importante el tema del retorno de la inversión como mencionábamos anteriormente, hoy termina siendo crítico. Resumiendo un poco esto y haciendo alusión a este trabajo, creo que hoy el foco de la industria es justamente entender claramente que este tipo de fuentes tienen también un efecto de funcionalidad, ¿no? O sea, no solamente en este caso, como mencionábamos, hacia la cerda, sino también derivado hacia la camada. Entonces, yo entiendo que está muy vinculado el interés de la industria hacia justamente tener esas fuentes mucho más claras, mucho más definidas, porque existen varias fuentes en los mercados y entenderlas mucho mejor para poder así utilizarlas productivamente más asertivamente. Qué bueno, qué bueno. Te lo voy a pedir ese paper, Alex. Con mucho gusto. Alex, consideraciones finales para los productores, nutricionistas, cuestiones que tengan que tener en cuenta. Ya hablamos varias cosas, pero un poco para redondear y quien quiera ponerlo en su agenda de trabajo, decir, che, esto es algo que tengo que de alguna manera aplicarlo. Siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Pero información hay un montón hoy en día, pero si Sí. no paramos y decimos qué es lo que voy a aplicar a mi trabajo, a mi día a día, esa información no se transforma en acciones y en resultados. Así que ¿qué es lo que vos, dos, tres bullet points que digas, esto es algo que me gustaría que se ponga en la agenda de la industria? ¿Qué es importante? Vuelve y juega, lo mencionaba anteriormente, entender mejor las fuentes que tenemos hoy, que son varias en el mercado, desde proteínatos, productos ligados orgánicos, hablando de los orgánicos, básicamente los que están vinculados solo con un aminoácido, con carbohidratos, con ácidos orgánicos, desde el otro lado, desde las fuentes inorgánicas, pero que tienen enlaces covalentes, que también hay una investigación ahí muy interesante entenderlas muy bien. Segundo punto, poder también tener claro cuál es nuestro objetivo y en función de ese objetivo, el tercero y no menos importante, montar la estrategia para cada realidad. O sea, porque si bien es cierto, nosotros tanto en la industria como en la parte de investigación tenemos
mucha información. Creo que es importante también aterrizar a cada realidad, sistemas de alimentación, minimizar justamente esos efectos antagónicos en el alimento mismo, que nos va a permitir ser mucho más asertivos, justamente para cubrir todo esto que nos interesa, resultados o técnicos, el tema no solamente de la parte, digamos, productiva, sino también el tema financiero. Entonces, esos son los puntos más críticos que creo que hay que tenerlos presentes. Excelente, Alex. Una última, antes de cerrar el episodio, nosotros siempre pedimos que nominen, a ver si te animás a nominar algún otro referente en la industria porcina que te gustaría escuchar en un episodio de Cerdocast. Mira, hablando ya desde el lado de productores, porque me parece que esa es la parte interesante de nuestro trabajo cuando estamos en diferentes mercados y en diferentes realidades, es poder interactuar con criterios incluso gerenciales, ¿no? Entonces, de repente a mí me parece interesante escuchar del otro lado. En este caso, a mí me gustaría escuchar a Esteban Ceballos, que es el gerente de, no sé si tú conozcas una empresa también en Ecuador, una de las, digamos, mejor resultados que tienen acá en Ecuapork. Y termina siendo interesante poder escuchar o abordar desde ese lado, desde el productor, cuáles son las estrategias, qué estoy buscando, cuál es mi objetivo y que se van planteando de año a año y creo que es relevante para nosotros en la industria poder oír ese otro lado, ¿sí? Excelente. Qué bueno, Alex, lo invitaremos a participar sin lugar a dudas. No me queda más que Perfecto. agradecerte por tu tiempo, por compartirnos tu experiencia y bueno, espero que nos veamos pronto en otro episodio de Cerdocast. Espero que sí, Leandro, un gusto para mí y un gusto también haberlos podido saludar. Gracias por el espacio.